Mi nombre es Laura Selene Rodríguez Negrete y para la materia de Anatomía y Fisiología 1 voy a presentar las funciones mecánicas y procesos del sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema digestivo. Se realiza esta representación en explicación del propio cuerpo no solo por ser un aspecto del conocimiento de uno mismo, sino también por las repercusiones que tiene dicha representación en aspectos como hábitos de higiene, de alimentación y salud, así como la importancia que se otorga a la actividad física. Más aún, su discusión toma significado si consideramos que esto ayuda a comprender mejor la función de nutrición de nuestro organismo y es una forma de explicar por qué necesitan alimentarse, por qué deben consumir cierto tipo de alimentos, qué características debe tener su dieta diaria, por qué crece el cuerpo. Para comenzar, tomaremos como base el modelo anatómico del sistema respiratorio. El aparato respiratorio está compuesto por los dos pulmones y por las vías aéreas superior e inferior. Superior conformada por fosas nasales, laringe y faringe, y la vía aérea inferior por tráqueas y bronquios. La función de la vía aérea es la conducción del aire desde el medio externo hasta el medio interno. Para realizar esta función es necesaria la ventilación, que es el aumento de volumen a nivel de la parrilla costal. La función principal del aparato respiratorio es permitir la oxigenación de la sangre al poner en íntima aproximación la sangre venosa contenida en los capilares pulmonares con el aire de los alvéolos. Los aparatos respiratorio y circulatorio convergen a nivel del pulmón en una función conocida como intercambio de gases a nivel de los alvéolos pulmonares. Fosas nasales. Esta cavidad se constituye por una zona anterior llamada nariz o pirámide nasal y otra posterior, las fosas nasales propiamente tales. La nariz presenta una estructura piramidal constituida por una porción ósea y una porción cartilaginosa. Estos cartílagos y la piel que las cubre delimitan los orificios nasales, los cuales presentan folículos pilosos, encargados de atrapar las partículas extrañas de gran tamaño que ingresan al inspirar, constituyendo la primera barrera de defensa de la vía respiratoria. Las funciones de la cavidad nasal son el ingresar el aire oxigenado, eliminar los desechos respiratorios hacia el exterior, temperar y humectar el aire que respiramos y participar en la fonación, sirviendo como resonador de la voz. La faringe corresponde a un canal mucoso, membranoso y muscular, que además de formar parte del sistema digestivo, sirve para conducir el aire. Esta se extiende desde la base del cráneo hasta el nivel de la sexta vértebra cervical y se relaciona de arriba abajo con fosas nasales, cavidad oral y laringe. En la mucosa faringe existe abundante tejido linfoide, que sirve de barrera defensiva a las infecciones que ingresan al organismo por esta vía. La laringe es un órgano que conduce el aire desde la faringe hasta la tráquea. En ella se encuentran las cuerdas vocales o membranas productoras de la voz. Se compone principalmente por 5 estructuras cartilaginosas superpuestas, 2 pares que son los cartílagos aritenoides y corniculados y 3 impares que es el cartílago epiglótico, cartílago tiroides y cricoides. Vía aérea inferior. La vía aérea inferior comienza en la laringe y termina en los alvéolos, lugar donde se realiza el intercambio gaseoso. La tráquea se dispone a continuación de la laringe, terminando a nivel de la cuarta vértebra cervical. Su principal función es transportar aire hacia los pulmones. Posee una porción cervical y una torácica. Se encuentra compuesta de 15 a 20 cartílagos traqueales con forma de herradura. En los adultos posee un diámetro aproximado de 2.5 centímetros y un largo de 12 centímetros y termina en la bifurcación de los bronquios principales derecho e izquierdo. Los bronquios principales derecho e izquierdo entran en el hilo pulmonar para continuar intrapulmonarmente dando origen a numerosas ramificaciones. Su función radica en la conducción y no en el intercambio. Cada bronquio principal da origen a bronquios secundarios y a su vez estos a bronquios segmentarios. Los bronquiolos son cada una de las ramas en que se dividen los bronquios y los alvéolos son unas pequeñas cavidades de los pulmones donde se hace el intercambio de gases. Los pulmones son unas vísceras de textura lisa de color rosado pálido, de consistencia blanda y esponjosa y se encuentran contenidos en la cavidad torácica. Los pulmones son órganos pares con diminutas cavidades donde se hace el intercambio de gases. Para producir la respiración, es decir, que ingrese aire a los pulmones y que luego se expulse el CO2, la caja torácica junto con los pulmones deben sufrir cambios de diámetros y volumen. En la inspiración aumenta y en la expiración disminuye. Esto resulta de la combinación entre la columna vertebral, la parrilla costal, el esternón y los músculos implicados en los procesos respiratorios. Normalmente existe un automatismo en los movimientos respiratorios controlado por la corteza cerebral, que puede ser alterado voluntariamente o bajo ciertas emociones. Una frecuencia normal son 16 inspiraciones por minuto durante el día y 12 durante la etapa de sueño. Esto se logra bajo un sistema mecánico de músculos y centros nerviosos.
La expiración es esencialmente pasiva, es decir, requiere la relajación de los músculos involucrados, mientras que la inspiración requiere de la acción activa de la musculatura. La ventilación pulmonar es el proceso funcional por el que el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alvéolos pulmonares y viceversa. Este proceso puede ser activo o pasivo según que el modo ventilatorio sea espontáneo cuando se realiza por la actividad de los músculos respiratorios del individuo o mecánico cuando el proceso de ventilación se realiza por la acción de un mecanismo externo. El nivel de ventilación está regulado desde el centro respiratorio en función de las necesidades metabólicas del estado gaseoso y el equilibrio ácido-base de la sangre y de las condiciones mecánicas del conjunto pulmón-caja torácica. El objetivo de la ventilación pulmonar es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio con el espacio capilar pulmonar y evacuar el CO2 producido a nivel metabólico. Este transporte de gas está regulado por dos procesos activos, ventilación y circulación, encadenados en serie por un proceso pasivo de difusión a través de la membrana alveolo-capilar y de los tejidos. Por otro lado, la cantidad de gas transportado depende de las necesidades metabólicas y de la capacidad de transporte del gas por la sangre, que depende fundamentalmente de la cantidad de hemoglobina y del gasto cardíaco. En resumen, el aire entra por las fosas nasales, es filtrado por los pelos de la nariz y calentado. También puede entrar por la boca, pasa por la faringe a la laringe y de allí pasa a la tráquea. De la tráquea se ramifica en los dos bronquios y pasa a los bronquiolos, donde continúa camino hasta los pulmones. En los pulmones llega hasta los alvéolos. En los alvéolos se produce el intercambio de gases. Suelta el oxígeno que trae y se lo da a la sangre y coge de esta el dióxido de carbono. Ahora el aire cargado de dióxido de carbono hace el recorrido inverso hasta ser expulsado del cuerpo. Ahora continuaremos con el sistema digestivo. El tubo digestivo representa un largo conducto, se extiende desde la boca hasta el ano. A lo largo de este conducto ocurre la incorporación de los alimentos y la preparación del bolo alimenticio en la cavidad bucal, la digestión de ellos y la formación del quimo en el estómago, la absorción de nutrientes en el intestino delgado y de agua y electrolitos en el intestino grueso y la eliminación de desechos en el recto. Una pequeña extensión proximal de este tubo se ubica en la región cefálica del sujeto, incluyendo a la cavidad bucal, la faringe y el esófago, que en su conjunto miden aproximadamente 40 centímetros de longitud. En cambio, la mayor parte del tubo digestivo se ubica en la cavidad abdominopélvica, incluyendo el estómago, intestino delgado, intestino grueso y el recto. Estas estructuras en conjunto miden aproximadamente 4 metros. Cavidad oral. Esta primera parte del tracto digestivo se ubica bajo las fosas nasales y está limitada en 5 de sus 6 caras por paredes blandas. Los elementos contenidos en la cavidad bucal son la lengua, que es un órgano constituido por musculatura estriada, cubierto por mucosa, y los dientes. Además, anexas se encuentran las glándulas salivales mayores. El sistema dentario hace referencia a un conjunto de órganos de tejido duro hipermineralizado, conocidos como piezas dentarias. Estas se clasifican en 4 diferentes grupos: grupo incisivo, que cortan los alimentos; grupo canino, que desgarran los alimentos; grupo premolar, inician la trituración del alimento; grupo molar, muelen el alimento para formar el bolo alimenticio. Las glándulas salivales son estructuras encargadas de la producción de saliva, secreción indispensable ya que cumple diversas funciones, entre las que destacan funciones defensivas y digestivas, entre otras. La faringe corresponde al extremo craneal del aparato digestivo, que se sitúa en la parte posterior de la cavidad nasal y oral. Tiene función respiratoria y constituye la extensión posterior de las fosas nasales. Cumple una función digestiva, la de eglución, pero también respiratoria. El esófago es un tubo fibromuscular del aparato digestivo que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Mide aproximadamente 25 centímetros de longitud. Posee 3 porciones: porción cervical, porción torácica y porción abdominal. La función del esófago es el transporte del bolo alimenticio desde la boca al estómago, mediante ondas peristálticas entre los esfínteres esofágico superior e inferior. Estómago es un músculo en forma de bolsa donde se almacenan los bolos alimenticios que llegan desde el esófago. Aquí se mezclan con los jugos gástricos y se baten con unos movimientos involuntarios hasta producir una papilla llamada quimo. Intestino delgado es aquí en donde se desarrolla gran parte de las funciones de digestión y absorción de los alimentos. Mide de 2 a 4 metros de longitud y se divide en 3 partes: duodeno, yeyuno e ileón. En este se produce la absorción de los nutrientes. Intestino grueso. Este mide 1.5 metros de largo. Las características distintivas del intestino grueso son su mayor calibre, su situación periférica en la región inframesocólica. Presenta los siguientes segmentos:
ciego, colon y recto. En este se absorbe principalmente el agua de la papilla de los alimentos y con la ayuda de bacterias va transformando los restos de alimentos en heces. El recto mide 15 centímetros de longitud y corresponde a la parte pélvica del tracto alimentario. Se extiende hasta el vértice del coxis donde se continúa con el conducto anal. El conducto anal corresponde a la porción final del intestino grueso y de todo el tracto digestivo. Mide 4 centímetros de longitud, es un agujero por donde salen las heces al exterior. Está controlado por un músculo circular llamado esfínter anal. El páncreas es una glándula anexa del aparato digestivo que tiene una función exocrina y endocrina. Se divide en 4 porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Este segrega el jugo pancreático que se vierte en el tubo digestivo para hacer la digestión de los alimentos. Además produce insulina, que es una sustancia que regula la cantidad de azúcar en la sangre. El hígado es la víscera más grande de nuestro cuerpo y representa en el adulto el 2% del peso corporal, mientras que en los niños corresponde al 5% del peso corporal. Entre las funciones de este órgano vital podemos enumerar la elaboración de la bilis, metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, procesamiento de fármacos y excreción de bilirrubina. En resumen, el aparato digestivo sirve para transformar los alimentos que tomamos en las sustancias que el cuerpo necesita. El proceso de transformación de los alimentos cumple 3 fases: digestión, absorción y expulsión. La digestión separa de los alimentos las sustancias nutritivas de las no nutritivas. Empieza en la boca y continúa hasta el intestino grueso. Por la absorción, las sustancias nutritivas pasan a la sangre y se realiza en el intestino delgado principalmente. Con la expulsión de los residuos por el ano termina el proceso. Ahora continuamos con el sistema circulatorio. Este es un aparato, por lo tanto está compuesto por órganos diferentes unos de otros, unidos para una misión: transportar los nutrientes que necesitan las células y retirar los residuos. El corazón es el órgano encargado de bombear la sangre para que ésta circule por las venas y arterias. Es un músculo de movimiento involuntario controlado por el sistema nervioso central. Tiene 2 movimientos: sístole, con el que la sangre sale impulsada hacia las arterias, y diástole, con el que el corazón se expande para que la sangre de las venas entre. Estos movimientos se llaman latidos, los cuales en reposo late unos 70-80 veces por minuto y presenta 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, estos comunicados por válvulas. El aparato circulatorio está compuesto por una gran cantidad de tuberías, arterias, venas y capilares, cuya misión es llegar a todas las células del cuerpo. Las arterias son unos tubos musculosos que se mueven con contracciones a la vez que late el corazón. Es el llamado pulso. Las venas son unos tubos musculosos sin movimiento. Tienen unas válvulas que impiden a la sangre retroceder. Los capilares son unos pequeños tubos que llegan hasta cada célula y unen las venas con las arterias. Las diferencias entre ellos son que los capilares no tienen paredes musculares, las venas vuelven al corazón, las arterias salen de él, las arterias mantienen la presión de la sangre. En los capilares se da el intercambio de sustancias, en venas y arterias no. Las arterias recuperan su forma al ser aplastadas, las venas y capilares no. Las venas llevan sangre no oxigenada, las otras 2 con oxígeno, y las venas tienen válvulas. Ya para terminar, cuando el corazón se contrae, la sangre sale por las arterias y hace 2 tipos de recorrido: la circulación general o mayor y la circulación pulmonar o menor. En la circulación mayor, la sangre que circula por las arterias es la sangre con nutrientes. Esta llega a las células y allí la intercambia por los residuos y por las venas regresa al corazón. En la circulación menor, la sangre que circula por las arterias es la sangre con residuos. Las arterias los llevan a los pulmones y en los alvéolos pulmonares los intercambian por el oxígeno. Este llega al corazón por las venas. El hígado quita a la sangre los tóxicos, se comporta como un filtro. Los riñones también filtran la sangre y le quitan el exceso de agua y tóxicos. El intestino entrega a la sangre los nutrientes de los alimentos. Muchas gracias.